Jesús de Nazaret, la presentación en el templo. 40 días después del nacimiento de Jesús, José y María lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor el Eterno y ofrecer sacrificios conforme a la ley de Moisés. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Ya Jesús de Nazaret había sido sometido al rito de la circuncisión en señal de su sometimiento a la ley. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que el ángel le había dado antes de ser concebido. La ley establecía como ofrenda a favor de la madre un cordero y un palomino o tórtola como ofrenda por el pecado. Las ofrendas que se habían de presentar al Señor debían ser sin defectos, ya que representaban a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Además, las Escrituras dan testimonio, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defectos. La dedicación de los primogénitos era una ceremonia desde los tiempos antiguos. Dios mismo había prometido el primogénito del cielo como ofrenda y sacrificio por el pecado. Este don sublime debía ser reconocido por toda la familia al consagrar a su primer hijo. Así que la ley de presentar a los primogénitos era muy significativa, a la vez que conmemoraba el maravilloso evento de la liberación del pueblo de Israel por el Señor Dios Todopoderoso. Dirigía la mirada y la esperanza hacia una liberación mayor y definitiva que habría de realizar el unigénito Hijo de Dios. De la misma manera como la sangre rociada del cordero sacrificado en la Pascua y aplicada sobre los dinteles de las puertas había salvado a los primogénitos de Israel, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tiene poder para salvar a la humanidad. De allí la extraordinaria importancia de la dedicación del Verbo hecho carne. ¿Cuánto significado tenía la presentación de aquel niño primogénito? Nada más y nada menos que la presentación del que había de venir, la presentación del Mesías niño. Aquel sacerdote jamás imaginó que oficiaba ante el Señor el Eterno la presentación del unigénito del Padre. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los padres terrenales de aquel niño, Joseph y Miriam, eran gente común de pocos recursos económicos. Por eso cuando concurrieron con el niño, el sacerdote no vio sino a un hombre y a una mujer vestidos de manera sencilla y rasgos distintivos del gentilicio de Galilea de los gentiles. El sacerdote cumplió la ceremonia oficial
tomó al niñito en sus brazos, lo sostuvo delante del altar, pronunció la bendición y después lo devolvió a su madre. E inscribió en el rollo de los primogénitos el nombre Yeshua Bar Yehosef, Jesús, hijo de José. Pero ni remotamente imaginó al tener aquel niñito en sus brazos que se trataba de la majestad del cielo, el Rey de la Gloria. Este nombre habría de ser la sentencia de muerte para el sistema de sacrificios y ofrendas que ya tendrían su verdadero cumplimiento. La presencia visible de la gloria de Dios manifestada en la dedicación del primer templo oficiada por el rey Salomón. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Eterno. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Eterno había llenado la casa de Dios. Pero una vez que ese primer templo o templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor, después de pasar por muchas vicisitudes y la primera invasión por los caldeos, Nabucodonosor se llevó a Babilonia algunos utensilios de la casa del Eterno y lo puso en su templo en Babilonia. Pero en la segunda invasión quemó la casa del Eterno y quebraron los caldeos las columnas de bronce y las basas y el mar de bronce y todos los demás utensilios, los que de oro en oro y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Pero solo 14 años después, el profeta Ezequiel anunció que el templo sería reconstruido. Y en los capítulos 40 al 48 de su libro, tal como lo conocemos hoy en día, habla sobre todo esto. La pobreza de los nuevos habitantes de Jerusalén no pudieron adornar el segundo templo de la misma manera como se hizo con el primer templo. Por eso, muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. El segundo templo también pasó por varias refacciones debidas a las conquistas por parte de potencias extranjeras. Una de las más importantes la realizó Herodes el Grande por causa de los romanos. Herodes el Grande, en el año 14 de su reinado, decidió reconstruir el templo. Aunque la presencia visible de la gloria de Dios se había apartado del templo, la palabra profética era desafiante a través del profeta Haggai, o Ageo como lo conocemos. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Cómo la ven ahora? No es como nada ante sus ojos. Pero ahora ten ánimo, Zorobabel, dice el Señor. Ten ánimo tú también, Joshua, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cobren ánimo, pueblo todo del país, y trabajen, dice el Señor Todopoderoso, conforme al pacto que concerté con ustedes cuando salieron de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de ustedes. No teman.
porque así dice el Señor Todopoderoso: de aquí a poco haré temblar el cielo y la tierra, el mar y el suelo firme. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las gentes y llenaré esta casa de gloria, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor Todopoderoso. La gloria de esta segunda casa será mayor que la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y daré paz en este lugar, dice el Señor Todopoderoso. Allí estaba haciendo presencia en forma humana, como un inocente niñito. Era Shiloh, la simiente prometida, el enviado, el pacificador ante quien se congregarán los pueblos. Y se estaba cumpliendo la profecía dada hacía más de 500 años por el profeta Ageo. La gloria de esta casa será mayor que la primera. El niño por quien se estaba pagando el rescate era aquel que había de pagar el precio por el rescate de la humanidad. En el templo, el Hijo del Altísimo fue dedicado a la obra que había venido a hacer. Aunque el sacerdote de turno lo miró como a cualquier niño de la nación judía, sin observar ni sentir nada extraordinario, el acto del Dios verdadero todopoderoso de dar a su Hijo amado al mundo no pasó inadvertido. Como allí estaba el que había de venir, tenía que dar testimonio de ello. Movido por el Espíritu Santo, Simón fue al templo, y cuando los padres entraban con el niño a cumplir lo que requería la ley, Simón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, conforme a tu promesa, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Este hombre, Simeón, como lo conocemos, justo y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel, el Espíritu Santo que estaba sobre él, le había revelado que no moriría sin ver antes al ungido del Señor, el Mesías. El espíritu de profecía estaba sobre este hombre ya anciano. Y mientras Joseph y Miriam, o José y María, admirados por estas palabras, los bendijo y le dijo directamente a María: este niño es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, para crear oposición y para que se manifiesten los pensamientos de muchos corazones, mientras que a ti una espada traspasará tu corazón. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que era muy anciana. Había vivido 7 años con su esposo y ahora era viuda de 84 años. Y no se apartaba del templo, donde servía noche y día con ayuno y oración. Se presentó en ese mismo momento, dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Estos sencillos y humildes adoradores no fueron pasados por alto por el Dios de misericordia, y les dio el testimonio del Espíritu eterno de que su esperanza no había sido en vano. Experimentaron no solo la profunda impresión de que ese niñito que recién habían presentado al Señor el Eterno era el Salvador, luz para ser revelada a las naciones y gloria del pueblo del Señor Dios Todopoderoso. Aquel
a quien tanto habían deseado ver. Sus almas fueron arrobadas en éxtasis e inundados de un gozo que jamás habían sentido. Ya comenzaban los primeros rayos de luz del sol naciente que venía a visitarnos desde el cielo para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte y guiar nuestros pies por el camino de la paz. La profecía comenzaba a cumplirse. La gloria de esta segunda casa será mayor que la primera, dice el Señor Todopoderoso. Amén y amén. Alabado sea Dios. Gracias por su amable atención. Saludos y bendiciones.